Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de la clase Teoría de Control. Este curso se ofrece en la Facultad de Instrumentación Electrónica en el programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica. Mi nombre es Jesús Sánchez Orea y voy a continuar con ustedes en este conjunto de videos que forman parte de este material para la clase. Bien, pues iniciemos la clase del día de hoy. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a continuar con las definiciones y los conceptos que nos llevan en el tema de introducción a los sistemas de control. Y para esto, en esta clase vamos a iniciar con tres definiciones importantes. La primera de ellas es la definición de planta. Planta puede ser una parte de un equipo o un conjunto de elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación en particular. Esta definición de planta es muy usada en el argot industrial, ya que cuando se menciona que el trabajo se va a realizar en planta, se está pensando en ese espacio donde están los sensores, los actuadores y donde la materia prima o los procesos que lleva a cabo esos elementos suceden en ese lugar. Así que la planta es ese conjunto de elementos que tienen un fin en particular y que lo tenemos ver como, vamos a decirlo así, el todo. Hay ejemplos de plantas industriales como embotelladoras, como plantas de tratamiento de agua, las petroquímicas. A todo eso le podemos decir que es aplicable el concepto y la definición de planta. Otra definición importante es la de proceso. Proceso es una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que se suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que conducen a un resultado o propósitos determinados. Es decir, el proceso son aquellas acciones que se deben de llevar a cabo para lograr un objetivo en particular. Ahora no nos estamos fijando en los materiales o en los elementos que conforman a la planta, sino más bien a las acciones que se llevan a cabo en estas partes de la planta. Y a ese conjunto de acciones que tienen un fin específico les llamamos proceso. Otra definición importante es la de sistema. Sistema es la combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Esta definición se puede parecer mucho a una definición de planta. Sin embargo, el sistema lo podemos ver como algo más pequeño, más acotado, donde hay un conjunto de elementos que tienen un objetivo en particular, el cual se va a sumar a otro conjunto de elementos y a su vez a otros más que en total formen una planta. Bueno, en este caso, si elegimos al primer conjunto de elementos que tienen un fin en particular, a eso nosotros lo llamaremos sistema. Y hemos estado dando ejemplos en el video anterior de ejemplos de sistemas de control. Bien, para poder comprender mejor este tipo de definiciones y de conceptos, los invito a ver el video que presento a continuación, donde se describe el funcionamiento de una planta de tratamiento de agua o el proceso de tratamiento de agua en general. Vamos a ver cómo se van a ir describiendo cada uno y paso a paso los diferentes sistemas que la conforman y bueno, podremos ir ejemplificando estas definiciones que acabamos de ver. Bien, veamos cómo el proceso o la planta de tratamiento de agua inicia con un proceso de recolección del agua para llevarla hacia tanques de almacenamiento donde se va a oxigenar y empezar a separar los lodos de lo que es el agua que se desea tratar. Vemos componentes como bombas, contenedores, tuberías, agitadores, aireadores que conforman a este conjunto de elementos. Entonces podemos ir identificando pequeños sistemas que se van clasificando y que van produciendo resultados individuales. El proceso de tratamiento de agua va pasando por filtros
va pasando por purificadores, se va almacenando y a la salida lo que se tiene es finalmente el agua ya tratada y el agua almacenada, lista para ser usada y empleada en un sistema, en bueno, el consumo del ser humano. Bien, en este ejemplo pudimos darnos cuenta que el conjunto era la planta de tratamiento de agua y de manera particular había procesos de contención, almacenamiento, purificación, circulación del agua. Estos procesos los llevaban a cabo pequeños sistemas que tenían funciones muy determinadas dentro de este conjunto de elementos. Muy bien. Vamos ahora a ver que los sistemas de control no solo son aquellos que vimos en el video anterior donde se veían ejemplos muy básicos y muy primitivos, si lo podemos decir así. Existen hoy en día en diferentes industrias sistemas de control complejos. Y voy a enunciar este caso, el sistema de control electrónico de un automóvil. Quizá es a donde hoy en día se está desarrollando una alta tecnología en el diseño de la automatización de los sistemas electrónicos de un automóvil, donde podemos ver que ya hay computadoras que llevan a cabo diversos controles dentro del automóvil, controles que sin ellos prácticamente sería muy difícil o muy incómodo el llevar a cabo la operación de un auto, y que han facilitado y hecho más eficiente el rendimiento de combustible, la temperatura de su interior, la seguridad, en fin, diversos sistemas. Podríamos clasificar algunos de estos procesos, o sea, el auto podría ser la planta, y los pequeños procesos y sistemas que se encuentran de sistemas de control en el diseño de un automóvil, pues los podríamos ver e identificar como el sistema eléctrico de un automóvil, que es fundamental para todo lo que es el sistema de guiado, el sistema de activación de los dispositivos eléctricos que lo contienen, el sistema de suspensión y de manejo, que ahora traen suspensión electrónica y manejo inteligente para que pueda tener un mayor confort la experiencia de manejar un automóvil. De la misma manera está el sistema de transmisión y el sistema de potencia de los autos, de tal forma que podríamos ahora, si comparáramos un automóvil fabricado el día de hoy con los que se fabricaban en años anteriores, hay una gran cantidad ahora de sistemas de control electrónico y sistemas de control inteligente que nos hablan de la evolución que ha tenido la tecnología en pro de diseños de autos más confiables, más seguros, más veloces, más ahorradores de gasolina y combustible. Incluso hoy en día hay autos eléctricos. Y cómo estos sistemas de control se vuelven sistemas indispensables para trabajar en pro de todo un conjunto de necesidades que el ser humano ha ido compensando o ha ido satisfaciendo con el diseño de este tipo de elementos. Entonces, veamos que los sistemas de control se vuelven más complejos. Hay una serie de sensores, por ejemplo, en un automóvil de alta capacidad en cuanto a su respuesta de sensado. Hay grandes computadoras o computadoras muy potentes que llevan a cabo acciones de control en tiempos muy cortos. Hay actuadores que nos permiten hacer sistemas de frenado ABS, sistemas de inyección de combustible muy eficiente. En fin, lo que podemos concluir es que los sistemas de control han ido evolucionando y se han perfeccionado y mejorado, sobre todo en la tecnología y la industria del automóvil. Bueno, ahora veamos qué es lo que se tiene que considerar cuando nos proponemos diseñar un sistema de control. ¿Cómo debemos de mantener una visión de lo que debe hacer un ingeniero en control o un ingeniero en instrumentación electrónica cuando se va a llevar la tarea de automatizar o diseñar un sistema de control?
Y bueno, para esto se tendrá que identificar pasos muy concretos y una secuencia de eventos que se tienen que ir realizando para poder llegar al diseño efectivo de un sistema de control. Vamos a ver esos pasos. El primero consiste en establecer cuáles son los objetivos del sistema. Es decir, el sistema ya existía y bajo qué condiciones trabajaba, y si así era, hacia dónde lo queremos llevar. Cómo queremos que trabaje ese sistema y cómo queremos que responda si ahora fuera automatizado o si fuera manejado y operado por un sistema de control. El segundo paso ahora sería identificar qué variables son las que tenemos que medir, que identificar y controlar a la vez, ¿sí? Podemos tener variables de temperatura, de presión, de nivel, de posición, velocidad, aceleración, en fin, dependiendo del sistema y de lo que se quiere hacer con él, habrá que identificar perfectamente cuáles son esas variables sobre las cuales queremos intervenir. El tercer paso es escribir las especificaciones de la función que se desea alcanzar. Es decir, ¿qué quiero alcanzar de esas variables que voy a controlar? ¿En qué niveles las voy a controlar? Y de qué manera van a trabajar a lo largo de la operación del sistema de control. Entonces, estos tres momentos son los que un ingeniero en control o un ingeniero en instrumentación debe tener presente cuando se le pide que diseñe un sistema de control. Bien, el primer paso. Vamos a adentrarnos en el primer paso. Y para poder ver el primer paso y los demás, vamos a poner el ejemplo de automatización de una caldera. El primer paso consiste en establecer cuáles son los objetivos del sistema y cómo trabaja el sistema. Entonces, lo primero que tenemos que abocarnos es a conocer cómo trabaja el sistema y qué es lo que se desea de él para poderlo automatizar. Entonces, los invito a ver este video que nos van a reflejar cómo funciona una caldera. Bien, pudimos ver en el video
cómo es que se lleva a cabo la automatización, bueno, más bien el principio de operación de una caldera. Y lo que podemos resumir es, como lo vimos en el video, se trata de un contenedor de agua, el cual es expuesto a un cambio de temperatura, produciendo que la temperatura del agua alcance sus niveles de ebullición, produciendo en la parte alta de la caldera la concentración de vapores, los cuales al alcanzar cierta presión son liberados y el vapor de estas calderas es usado como fuerza de movimiento o para poder calentar a su vez diversos sistemas. Las calderas son muy usadas en la industria y se usan para conducir, para llevar hasta ciertos procesos vapor caliente elevado a ciertas temperaturas para que con este vapor se pueda calentar el interior de algunos reactores químicos o algunos espacios como hornos. También las calderas se usan para que el vapor, al salir a cierta presión, pueda activar turbinas y produzcan movimiento de maquinaria. En el video también pudimos ver que es fundamental que conforme la caldera está trabajando se pueda mantener el nivel de agua en el interior constante para evitar que se agote el agua y bueno, tengamos una alta presión de temperatura y vapor en el interior de la caldera. Así pues, entonces, esta es la forma de operar y este sería el primer paso en el diseño de un sistema de control. Conocer qué es lo que se desea del sistema, cómo funciona, y ahora vendría la parte de identificar cuáles son las variables a controlar. Tenemos aquí el esquema de la caldera y lo que podemos ver que una de las variables a controlar es que el nivel del agua dentro de la caldera se mantenga en un nivel razonable, ya que si no se mantiene el nivel dentro del que fue diseñado, podríamos, los vapores no se generarían y por lo tanto no cubriría el objetivo para el cual fue diseñado, o ahogaríamos la caldera si la rebasamos del nivel deseado, o si la ponemos por debajo de su nivel, la pondríamos incluso en riesgo de que pudiera ocurrir un accidente con la caldera. Así que una de las variables es el nivel de agua. Otra es la presión a la cual está trabajando la caldera. Normalmente estas calderas están diseñadas para trabajar a ciertas presiones y su diseño depende de cuál es el objetivo para lo cual se quiere usar ese vapor que arroja la caldera. Así que es importante estar midiendo la presión del vapor a la que en el interior y a la cual va a salir lanzado para que cumpla el objetivo para el cual se diseña la caldera. Otro es el nivel de temperatura con la cual se va a trabajar la caldera. Por lo regular está en los niveles que le permiten al agua entrar en ebullición, y bueno, esto también es una variable importante que se tiene que observar en la caldera. Otra de las variables que también es recomendable, es observable, es la flama y el combustible, ya que si estas calderas van a trabajar durante días completos y de manera automática, pues se requiere que no esté existiendo la presencia de un operador para que esté continuamente checando si hay o no hay flama, ya que si no hay flama, no hay agua hervida, no hay vapor y por lo tanto el funcionamiento deja de operar. Las calderas forman parte de un conjunto de elementos que sirven para echar a andar procesos industriales. Por lo tanto, las vamos a encontrar muy a menudo en plantas industriales y es importante que conozcamos cómo funcionan. Bien, ahora entonces el objetivo es automatizar esta caldera, ¿no? Y el tercer paso es ahora escribir las especificaciones de la función de manera precisa, es decir, no la vamos a controlar por tanteo y no vamos a hacer a prueba y error, sino que con base en el diseño y las especificaciones técnicas estaremos añadiendo los dispositivos de control necesarios para su automatización. Por ejemplo, el nivel de agua, que
quede dentro de la banda de operación. Ya en la actividad que será encargada al final de este tema, ustedes van a tener acceso o van a poder ver diferentes videos donde se habla de el problema que hay en las calderas cuando no se tiene el control un control del nivel del agua con la que se trabaja. Como les decía yo, se puede perder la presión de vapor, o si el vapor, por ejemplo, con el que se trabaja debe tener condiciones de baja humedad, podemos, si no está operando dentro de rangos óptimos el nivel de agua, el vapor puede llevar demasiada humedad o no alcanzar la presión, en fin, todos estos problemas se pueden presentar si no se controla el nivel de agua. Otra de las variables a determinar y controlar es la presión. Por lo regular, las calderas industriales trabajan a 8 bars aproximadamente, pero como les decía yo, puede variar dependiendo de la aplicación que se vaya a tener en esa caldera. Si la presión no se genera para los niveles que son requeridos, bueno, pues entonces la caldera no estará operando y la inversión no se estará justificando, por lo tanto el proceso y todo lo que trae consigo dentro de la planta industrial pues no se generará. Así que es importante tener observable esta variable, estarla midiendo y estarla controlando. ¿Cómo? Pues interviniendo con el resto de los dispositivos de la caldera. Bien, la temperatura, como lo habíamos mencionado, el agua se debe de mantener en una temperatura de ebullición, ya que si no lo hace, pues entonces será un indicativo de que la caldera no va a operar adecuadamente. Y finalmente, la flama, el encendido y apagado de la flama, así como la cantidad y el flujo de combustible hacia la caldera. Si por alguna razón la caldera tiene una alta demanda en la presión, bueno, podríamos acelerar el proceso de ebullición mandando más combustible y haciendo que la flama se incremente la transmisión de calor dentro de la caldera. Si la demanda baja, bueno, podemos llevar la caldera a un estado de reposo que nos permita ahorrar combustible. Y bueno, algo muy importante es mantener el nivel de seguridad de la caldera. Que toda esta caldera a la hora de operar no vaya a ocasionar algún daño a quienes operan y que haya sistemas de alarma que nos indiquen que si algo sale de su rango de operación, la caldera automáticamente se apague, se ponga en una posición de resguardo o de seguridad, evitando un accidente mayor. Bien, pues aquí dejamos la clase por el día de hoy, donde pudimos ver cómo los conceptos de planta, proceso, sistema y los elementos que se tienen que observar cuando se requiere hacer la automatización de un sistema de control. Así que los dejo en con este video por el momento y continuamos en una nueva sesión. Nos vemos.